Buen día, somos del COBAT 13 Extensión Altamira. Materia Estructuras Socioeconómicas, de la maestra Doralicia Ogata Herrera. El equipo está integrado por los alumnos Samuel Moreno Ibarra, Gael Riojas, Exael López y Karime Pérez. Especialidad Eficiencia Energética, del grupo 505. Hoy hablaremos sobre el tema de los modelos económicos de México. Los modelos económicos de México son modelo económico de sustitución de importaciones, modelo de desarrollo estabilizador, modelo de desarrollo compartido, modelo de crecimiento económico acelerado y modelo neoliberal. Hablaremos sobre el tema modelo de desarrollo compartido. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. Fue la guerra más mortífera de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2.5% de la población mundial. Después nació una crisis económica y política muy grande. Luego se dio una reconstrucción de tierras y de estructuras socioeconómicas para lograr la recuperación económica de los países. Los gobiernos desde entonces optaron por medidas para levantar la economía. Así, hemos transitado de modelo en modelo, sin encontrar el adecuado para establecer las bases suficientes para un desarrollo de largo plazo, o mejor expresado. Los modelos que nuestro país ha puesto en pie se muestran cronológicamente. En 1976, el gobierno pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional, FMI, para enfrentar la emergencia económica. Se consideraba también necesaria la unión de los sectores para la crisis, que son los empresarios, obreros y el gobierno. Después del modelo de desarrollo compartido, se ubica el modelo de crecimiento acelerado, efectuado por el presidente José López Portillo en el periodo de 1976-1982. En grandes rasgos, tenía como objetivo minorar el desempleo, bajar la inflación, mejorar la serie de servicios básicos, crecimiento económico y la acumulación de capital. Mientras mejoraba la situación, el gobierno y las empresas conseguían más ganancias, por lo cual el gobierno decidió usarlo para el gasto público, como lo son el sector salud, servicios básicos como el agua y el gas, y en la educación, en vez de pagar la deuda externa. La caída de este modelo económico fue por la depreciación de la moneda mexicana frente al dólar en un 400%. Después sigue el modelo neoliberal, que abarca un periodo de 1982 a la actualidad e inicia con el presidente Miguel de la Madrid Hidalgo. En 1982, México entró en una crisis por el pago de la deuda externa, y es aquí cuando inicia el modelo neoliberal del sistema capitalista con la aplicación de las políticas de ajuste estructural, que son condicionadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Los gobiernos neoliberales mexicanos se han aplicado en la eliminación de subsidios, aranceles a la importación, apertura de fronteras al mercado externo, eliminación de cuotas de importación, privatización de empresas como Telmex, entre otras. Quedó pendiente por la reforma energética la privatización del gas, el petróleo y la energía eléctrica, que se iba a privatizar en este sexenio después del sexenio de Enrique Peña Nieto, pero ganó la oposición. Nosotros escogimos el modelo de desarrollo compartido. Durante este modelo, Luis Echeverría tomó posesión como presidente en el año 1970. Para llevar en marcha a la economía, se decidió llevar a cabo varios proyectos de inversión, aunque no fueran proyectos tan relevantes o tan grandes. Tenía como objetivo reducir la tasa de crecimiento de la deuda pública, incorporar aún más el sector obrero en todos los niveles en el proceso de producción, generar más empleos directos e indirectos, entre otros. Este modelo no logró todos los objetivos trazados. Sin embargo, es posible destacar hechos positivos como lo son la creación del Infonavit. También se llevó a cabo una reforma educativa para integrar a más personas a la educación, la creación del Plan Nacional de Educación para Adultos, la implementación del sistema alimentario y el último, pero no más importante, la integración de las comunidades indígenas al sistema educativo.
México, para lograr el crecimiento económico, se centró en una política de restricción del gasto que tenía como objetivo frenar la inflación y disminuir el déficit. Sin embargo, no le fue tan bien porque no se aumentó la recaudación tributaria. La situación económica se agravó y esto conllevó a que se multiplicara por 10 el déficit del sector público. Para empeorar la situación, el financiamiento del gasto se había hecho mediante la emisión de papel moneda y el endeudamiento interno. Así pues, existía escasez en los hospitales, escuelas, servicios públicos y en la gran desigualdad de la distribución del ingreso. La gran corrupción, la falta de planificación adecuada y los manejos financieros dañaron el resultado de muchos proyectos. Finalmente, en 1976, estalló la crisis y hubo una inflación del casi 16%. Es aquí donde se tuvo que firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero fue interrumpido por la industria petrolera, lo cual hizo que se acudiera a nuevos préstamos internacionales. Durante la ejecución de los modelos económicos en el lapso de 1940 a la actualidad, hubo muchos acontecimientos que nos siguen perjudicando y los clasificamos en positivos y negativos. En los negativos se encuentra concentración de riqueza en pequeños grupos, así como también los monopolios de las empresas que se empezaron a hacer durante el modelo de sustitución de importaciones. La gran corrupción que ha perdurado en todos los modelos y la actualidad. La pérdida de interés hacia algunos sectores como lo es la agricultura y la ganadería. Dependencia de hidrocarburos por parte de países extranjeros, ya que en este último modelo, que es el modelo neoliberal, no se tuvo como prioridad algunas empresas grandes del país, como lo es CFE y Pemex. En su tiempo fue la base de la economía mexicana y esto se descubrió por parte de los últimos gobiernos neoliberales, el gobierno de José López Portillo, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada, Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Devaluación del peso mexicano en el gobierno de Ernesto Zedillo. En los positivos está organismos e instituciones que beneficiaron a la sociedad. Las exportaciones en otros países que nos benefició económicamente. Inclusión de empresas transnacionales. Industrialización del país. Las características del actualmente modelo se ve muy presente en esta zona del sur de Tamaulipas, ya que esta zona cuenta con dos puertos, el puerto de Altamira y el de Tampico, siendo el de Altamira que ocupa el cuarto lugar de importaciones y exportaciones a nivel nacional, y se ve beneficiado a esta zona y al país entero. En este puerto genera 11% del PIB en Tamaulipas y es una fuente de empleo para 43,000 personas y tiene 35 años de servicio y que ha contribuido al PIB nacional de los últimos 2 años. PIB de 2018 con 1.034,622 millones de euros y el PIB del año 2019 con 1.124,447 millones de euros. En la actualidad, la aparición del nuevo virus SARS-CoV-2, o mejor conocido como COVID-19, ha afectado a este sector, así como a demás sectores, porque el gobierno ha tomado medidas, por ejemplo, disminución de importaciones y exportaciones, entre otros. También hay que mencionar que hay pérdidas en el sector hotelero, turístico, gastronómico y en el empresarial. Los modelos económicos a lo largo de los años han cambiado por la perspectiva de cada político o representante de la nación, que abarca desde la estructura económica, política y social de México. Es necesario que la gente reconozca las políticas aplicadas de 1940 a 1982, las modificaciones y reformas y el resultado de la aplicación de los modelos económicos. Para una mejor estabilidad, se necesita emplear el modelo adecuado para llegar a un país equilibrado que crezca económicamente y que su riqueza la reparta equitativamente en la sociedad para que haya menos efectos negativos. Gracias por la atención prestada.